partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente los créditos. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción Fernando Fernández, quien les habla. Este programa está en todas las plataformas digitales, rcr750.com, rcr.tv y rcr.750 en YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuenta en Twitter, @dhmonitor y @fm_Fernández. También las etiquetas Monitor DH y Observa Crímenes. El correo electrónico fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, 6 de octubre de 2021, tenemos el agrado, el placer y también la honra de recibir a nuestro buen amigo, el economista Ronald Balsa, quien es decano, actualmente encargado desde el año 2017 de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Es economista, ya lo dijimos, tiene maestría en teoría económica, es investigador también del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica y profesor de Economía de la UCB, Universidad de los Andes, UNIMED, donde ha dictado clases en distintas ocasiones. Bienvenido, Ronald, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy complacido de estar en tu programa. No, muy amable de tu parte, habernos atendido, y sobre todo en estos momentos tan particulares, donde sé que los tiempos de todas las personas y ya la Universidad Católica empezó actividades, todo está en marcha, pues, ¿no? Entonces, el tiempo siempre es escaso, el tiempo es oro, así que vamos a disfrutarlo y aprovecharlo contigo. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Ronald, gracias. tenemos un título muy interesante para nuestro programa de hoy, que tiene que ver con un tema esencialmente económico, pero de un enorme impacto social, político y, por supuesto, en los derechos humanos. A raíz de la encuesta de condiciones de vida 2021 que publica la Universidad Católica, concretamente bajo la dirección del profesor España, y fue presentado también por el rector de la universidad, el profesor Virtuoso, el sacerdote, el padre y profesor Virtuoso, saltan una cantidad de cifras, una cantidad de hechos. ¿Por qué no nos haces un bosquejo de esta situación para entrar en el tema frontal de la pobreza? ¿Qué te parece? Bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, la ENCOVI en este momento la dirige la profesora Anitza Freite. Ella es la actual directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. La presentación la hace con Luis Pedro, que fue el director previo, porque la universidad sigue trabajando con estos equipos que ya tienen desde 2014 elaborando esta encuesta, ¿no? Yo todavía me la estoy estudiando, tal como tú dices, hay una muy buena cantidad de información de la que podemos sacar muchos detalles, ¿no? Porque abarca varias áreas, ¿no? Generalmente la atención termina dirigiéndose a las cifras de pobreza, que son las que suelen hacernos preguntar qué tan lejos estamos nosotros de salir de la pobreza, no solo como país, sino individualmente. Y la discusión se da alrededor justamente de qué es la pobreza y cómo se mide para quienes están de acuerdo o en desacuerdo con los resultados de la encuesta. Y eso lo planteo porque la primera cifra que llama la atención, y es la que presenta Luis Pedro justamente, es la de una pobreza de 94,5%. Pobreza total, dice ahí. Exactamente. Pero hay quienes dicen, eso es imposible, ¿no? No puede ocurrir que en Venezuela sigan habiendo actividades económicas a la vista y todos seamos pobres, prácticamente todos.
allí viene la discusión sobre qué es, o sea, qué es lo que se está midiendo con la pobreza. Correcto. En este caso es una pobreza de ingresos y hay que tener en cuenta que los ingresos se generan durante un determinado periodo de tiempo. No constituyen parte del acervo que las familias puedan ya tener, que también puede definirse de distintas maneras. Una de las cosas que decía Luis Pedro justamente al hablar del problema de la pobreza y la distribución, nosotros vemos las cifras del ENCOVI indican que la desigualdad en la distribución de la pobreza ocurre justamente cuando llegamos a los mayores quintiles de ingresos. Allí es que hay menos gente con mayores ingresos medidos durante este tiempo. Pero si se tomara el ingreso de todo el mundo y se dividiera entre quienes vivimos en Venezuela, igual seríamos pobres todos, o sea, en términos de ingresos. Eso es muy, muy importante resaltarlo porque estos ingresos se comparan con una canasta, que es la canasta básica, otro que es con la canasta alimentaria, para hablar de pobreza extrema, ¿no? Y allí nos preguntamos, bueno, ¿cuánto de lo que los venezolanos ganan, dependiendo de la ubicación en la que se encuentren, les permite comprar sus alimentos? O comprar aquello que es básico, que convencionalmente en muchos países se limita a multiplicar por 2 lo que cuesta comprar una canasta básica de alimentos, ¿no? Si uno ve las cifras que recoge el ENCOVI con respecto a esto, pues los ingresos que se generaron durante este año que pasó no bastarían para que o sea, para que los no pobres superaran el 6% de la población. Entonces vienen otras preguntas. Bueno, pero eso que mide el ENCOVI efectivamente es el resultado. Fíjate que como me tienes aquí en la pantalla, me ven viendo aquí la pantalla, aviso, esto se puede descargar de internet. Hay una página que se llama Proyecto ENCOVI y es una de las grandes ventajas de este trabajo, que cada uno puede consultarlo en su casa, ¿no? Hay otras definiciones de pobreza y otras medidas de pobreza, y también la ENCOVI recoge algunas, ¿no? Que tienen que ver con el carácter multidimensional de la pobreza. O sea, más allá de los ingresos que se puedan haber recibido durante este año, hay otros aspectos que uno se pregunta de qué manera permiten hablar de una población empobrecida. Eso tiene que ver con las maneras de medir educación, vivienda, empleo, servicios e ingresos. Ingresos nuevamente como unos componentes de esto. Entre quienes puedan dudar de que verdaderamente la pobreza medida en términos de ingresos sea del 94% y vean actividades de todas maneras desarrollándose en este momento, yo les invito a pensar en lo siguiente. En primer lugar, el producto en Venezuela ha caído casi 80% desde el 2013. La población venezolana, más o menos 5 millones de personas han emigrado. Y parte de la actividad que vemos en este momento en la economía venezolana se hace en dólares. Y allí muchos se pueden preguntar de dónde vienen esos dólares. Y yo les diría que uno de los fuentes de dólares que circulan no son solamente remesas, que es algo que también trata de medir aquí la ENCOVI, sino ahorros que algunos venezolanos lograron hacer durante los años del boom petrolero en moneda extranjera. Y ese detalle es muy importante porque cuando se dice que hay pagos que se hacen en dólares en efectivo o que se hacen por CELE, un país que está bloqueado desde hace mucho tiempo, no por las sanciones, sino por la imposibilidad de salir de Venezuela, ¿no? O sea, porque no hay líneas aéreas funcionando en nuestro país. Muy buena aclaratoria. Muy buena aclaratoria. Es muy importante, sí, porque el movimiento en Venezuela más importante ha sido de gente que se va y no vuelve. Entonces, son 5 millones de personas que se fueron. Entonces, ¿cómo aparecen dólares en nuestro país de pronto? O sea, no porque sean ingresos en primera instancia, sino porque son parte de ahorros. ¿Y cuánto de esos ahorros son declarados? Aquí nos están preguntando por ingresos, no por ahorro. Esos ahorros son los que utilizan algunos para comprar comida utilizando transferencias bancarias en bancos en el exterior.
Entonces dicen que hay un problema en el Banco de Venezuela y muchos se preocupan en Venezuela. Hay uno en el Banco of America y también se preocupan en Venezuela. Entonces, buena parte de lo que vemos en nuestro país es una pobreza terrible por contracción de la producción que permitiría generar ingresos nuevos. Y lo que podemos ver que se sostiene hasta cierto punto tiene que ver con circulación de ahorros que vienen de tiempos pasados. Por eso es muy importante ver las cifras y pensar en lo que ellas reflejan y lo que no. Por supuesto, cuando vemos alguna actividad funcionando, eso no significa que el resto de las actividades de las que dependemos, o sea, disponer de un sistema de salud que nos reciba todo, de un sistema educativo que nos reciba todo, más allá del COVID, de agua, luz, internet, no disponemos de eso, somos un país empobrecido. Y hay que pensar en todos los matices que el término tiene. Sí, hay muchas cosas en la terminología que estás utilizando que me llaman la atención, ¿no? Un poco el tema de pobreza de ingresos. ¿Quiere decir esto que los ingresos han disminuido o lo que ingresa vale menos? Es decir, puedo adquirir menos cosas con lo que ingresa. Eso por un lado. Y de otra parte, el uso de los ahorros significa que la gente se está comiendo los ahorros. Y si se los come es porque no tiene ingresos y no tiene capacidad de reponer el ahorro que está gastando, que está consumiendo, que está usando. ¿Eso es así? Exacto, exactamente así. Con respecto a la primera pregunta, ocurren las dos cosas. Ha caído la producción en nuestro país. El Banco Central no publica las cifras y eso es lo que, y el INE tampoco. Eso es lo que hace que la ENCOVI sea tan importante, que hace lo que no hace el Instituto Nacional de Estadística. Pero calcular el Producto Interno Bruto tiene otras dificultades, porque las interrelaciones entre las ramas de actividad económica son múltiples y nosotros necesitaríamos mucho detalle para ver. De todas maneras, las estimaciones que se hacen, que incluso hace el Fondo Monetario Internacional, reflejan una caída en la producción desde el año 2012, el año de mayor pico en los últimos tiempos, que se supera el 70% del PIB. O sea, ¿cómo es posible que un país que tenga una caída tan severa en la producción no la tenga en los ingresos? Así que sí, hay menos producto y uno podría decir, y además es más costoso comprarlo, porque como el gobierno ha financiado sus gastos utilizando emisión monetaria, ha generado una hiperinflación tremenda y ha generado todos los incentivos además para la formación de una economía subterránea a la que todos no tienen acceso. Y eso hace mucho más difícil superar el problema de la desigualdad. Pero justo ese punto que resaltas al final, a mí me parece importantísimo. Cuando uno ve que hay personas que siguen comprando cosas, es porque se están comiendo los ahorros, muchos de ellos. O sea, los ingresos no les permiten mantenerse fuera de esa pobreza que estamos midiendo en términos de que no pueden comprar la comida con sus ingresos y tienen que recurrir a sus ahorros. Los ahorros generalmente tienen un destino diferente. O sea, muchas personas ahorran porque quieren comprarse una casa, quieren comprarse un carro, quieren pagarle los estudios a los hijos, quieren comprar un seguro médico, quieren viajar al exterior y ahorita están comprando comida o están haciendo una refacción en la casa porque tienen mucho tiempo que la casa tiene problemas con una gotera, por ejemplo. Entonces, el hecho de que veamos el movimiento de dinero y de dólares no significa que dolarizar resuelva el problema de la pobreza. Es al revés. Es que la dolarización es una de las consecuencias de la pobreza. Que estemos usando nuestros ahorros y se ve a alguien pagando el cine con dólares, no significa que ahora somos un país de potentados que van al cine pagando en dólares. Es que para que alguien pueda hacer lo que hacía hace unos años, tiene que recurrir a sus ahorros y bueno, cada uno le da a sus ahorros el uso que le corresponde en el momento que quiere. El país empobrecido tiene un significado directo en el bolsillo del venezolano que también está empobrecido. Eso quiere decir entonces que no es solo el Estado que tiene carencia de liquidez, que tiene carencia de ingresos, sino también cada uno de nosotros, ¿no? Que está empobrecido y además, ese ejemplo muy bueno que haces de comprar comida con los ahorros y de utilizar los ahorros para arreglar la casa, una gotera, por ejemplo, ¿no? O comprar un bombillo. Quiere decir
que ahorro es algo muy distinto a inversión. Con la inversión se espera un retorno. Con el ahorro se abre un hueco y no hay cómo tapar ese hueco. ¿Es así? ¿O hay una manera distinta de explicarlo? Bueno, yo diría que el ahorro puede tener distintos destinos, ¿no? O sea, cuando ahorramos es porque dejamos de consumir en el presente para consumir en el futuro. Alguien puede utilizar nuestros ahorros mientras tanto. Ese es el fin del sistema financiero. Si nosotros pudiéramos depositar nuestros ahorros en los bancos y los bancos pudieran prestarle a las empresas podrían invertir. Pero ¿qué ocurre en Venezuela? Lamentablemente, nuestro sistema financiero se encogió con la hiperinflación y ya tenía problemas para el manejo de divisas, que estaba prohibido, tenía problemas para asignar los préstamos, porque tenía unas carteras asignadas, son las que llaman gavetas, ¿no? Tenía además el problema desde el 2019 de un encaje legal que le impide hacer préstamos. Así que nosotros en este momento ni siquiera tarjeta de crédito tenemos. Uno no puede ahorrar en bolívares en medio de una hiperinflación. Así que los bancos se convirtieron en un generador de medios de pago. Por eso todos necesitamos de alguna manera, aunque haya quienes dicen que el bolívar no sirve para nada, oye, poder ir a algún negocio donde nos acepten los bolívares para comprar lo que vamos a comer. Y cuando no alcanza, hay que usar los dólares. ¿Qué ocurre con los ahorros de muchos venezolanos? Se colocaron en el exterior. Con el temor de que perdieran valor, se colocaron en el exterior. Y ahora esos venezolanos los usan para consumir. En el exterior sí se utilizan para inversión, porque están en un sistema financiero que da préstamo a sus nacionales. Entonces, el ahorro sí se termina destinando a la inversión, pero cuando el ahorrista lo reclama es para consumir. Nuestro problema como sociedad es que cuando los venezolanos reclaman el ahorro, de pronto algunos lo pueden destinar para pagar la educación de sus hijos o para pagar una crisis de salud severa, y otros tienen que ir a pedir ayuda por Twitter si tienen un familiar enfermo, porque no tienen ni siquiera ahorro para salvar la vida. Entonces, uno de los detalles claves de la encuesta de condiciones de vida es justo el que me ayudas a resaltar también. O sea, la caída en el ingreso implica un consumo de ahorros que no se reponen y es la segunda fase, como bien dice, del empobrecimiento de la población. Eso en algún momento Luis Pedro lo dijo hace ya alguna presentación previa, que hay como una pobreza que viene después. O sea, cuando alguien no puede pagar la educación de sus hijos, está prolongando la pobreza a la generación que sigue. Eso es muy interesante y un drama a su vez, ¿no? Porque quiere decir que esto tiene una implicación transgeneracional. Es como el delito ambiental, ¿no? Si se destruye un bosque, se afecta a la generación presente, la que está viviendo en este momento, pero también la de los hijos y la de los nietos, y así sucesivamente. Exacto. ¿No? Exactamente. Y en el caso de la alimentación es terrible, cuando uno piensa todo lo que ha dicho Susana Rafali de la alimentación de los niños. O sea, los problemas de educación son graves, pero los de perder capacidad cognitiva o estatura, o los problemas de... Una de las cosas que recoge la ENCOVI, por ejemplo, es que las consultas médicas se redujeron durante este tiempo. Y uno pudiera leerlo y decir, bueno, es que la gente es más sana. No, es que sale menos. Por una parte por el COVID, por otro lado por los costos del sistema de salud, por otro lado porque de pronto no hay un sistema de salud que lo reciba, y aumenta la automedicación, y eso genera un problema también. Cuando el padre automedica al hijo, le puede generar un problema a la generación que viene. Eso es correcto, sí. Claro, por ignorancia, no tiene cómo pagar la consulta, no tiene mecanismo de pagar un seguro, que todos los que usamos seguros sabemos pues que los seguros colectivos de las universidades, por ejemplo, del medio académico, se vuelven sal y agua frente a los costos de un servicio médico privado. Y si vas al servicio médico hospitalario público, te puedes morir de mengua, como ha ocurrido. Claro. Porque no tienen los insumos, porque ya los médicos se han ido, o porque quienes están no tienen la capacitación, por ejemplo, médicos cubanos, ese es otro tema, ¿no? Entonces, o médicos integrales mal formados en el país. Sí, que no son médicos, y eso está demostrado, incluso la Organización Internacional del Trabajo ha hablado de ello, ¿no? Que son personas que están sometidas a un régimen de esclavitud moderna, ¿no?
Pero bueno, eso es otro tema y no quiero desviar. Mencionabas el tema de la hiperinflación. Y revisando un poco papeles de cosas, incluso creo que vi una presentación tuya hace un buen tiempo, ubiqué un dato que me pareció muy interesante. Cuando hubo la primera reconversión, en el 2008, la inflación anual era de 30%, comparado con la inflación de toda América Latina. Estos países tenían una inflación del 2,6%, es decir, ni siquiera llegaban al 3%, y nosotros estábamos en el 30%. No era una hiperinflación, pero ¿qué era entonces? Me parece que el margen entre 2,6 y 30 es una enormidad. ¿Ya había una crisis en ese momento? ¿O es que esta hiperinflación que vivimos hoy día nació de la nada? ¿Qué pasó? Sí, sí, teníamos una inflación de las que llaman moderadas a altas, ¿no? Pero había una paradoja en esto. O sea, había una inflación de 30% al mismo tiempo que había una exportación de petróleo en volúmenes que no aumentaban porque la capacidad de producción nunca aumentó, pero a un precio creciente. Eso genera la gran paradoja de vivir en un país con inflación en el que la pobreza cae. ¿Y por qué cae? Bueno, porque la capacidad de importación y de reparto del importado existe. Y incluso de reparto a través de controles de precio y controles de cambio que se pueden sostener únicamente porque hay capacidad de exportación. Entonces, bueno, en Venezuela teníamos el problema de la inflación, pero en el año 2007 todavía los ingresos del sector público aumentaban, porque los salarios Claro. aumentaban más que 30%. Y uno podía pensar que entonces, bueno, eso podía explicar parte del apoyo que Hugo Chávez tenía, que a pesar de la inflación, el aumento en el ingreso real de muchos venezolanos continuaba. Porque su salario, su ingreso, su capacidad de compra, su posibilidad de viajar con Cadivi, por ejemplo, de comprar Correcto. dólares, existía. Entonces, bueno, hay inflación, pero hay dólares. Por eso muchas veces yo digo que Venezuela estaba dolarizada en esos años, pero nadie hablaba de eso, porque Chávez a final de año decía, bueno, cuál era el cupo viajero, cuál era el cupo para compras por internet, y bueno, repartía dólares a cambio de una carpeta, nada más que una carpeta. Esa primera reconversión no era necesaria, a pesar de la inflación que tenía. Y a mí me gustaría resaltarlo porque la idea de la primera reconversión vino de Colombia. En Colombia el Senado le propuso al Banco de la República eliminarle 3 ceros al peso. Todavía están discutiendo eso, desde el 2008 para acá. Venezuela tiene 5 años de hiperinflación. Y los colombianos todavía están discutiendo si le quitan 3 ceros o no le quitan 3 ceros, porque el Banco de la República ha dicho que no hace falta. Y no hace falta. O sea, si nosotros vemos las cifras de Colombia, siguen teniendo una inflación de un dígito, siguen teniendo un crecimiento económico, tienen graves problemas internos por problemas con la guerrilla, la pacificación de la guerrilla, las condiciones políticas internas, pero no hay que quitarle 3 ceros para resolver el problema con la guerrilla. O sea, uno no le puede atribuir a una medida de este tipo un poder que no tiene. Chávez lo hizo en el 2007 porque en ese año él iba a presentar la propuesta de reforma constitucional. Y era un Bolívar fuerte en ese contexto, pues él les permitía inventarse un país que estaban destruyendo en ese momento. ¿Qué pasa con las dos siguientes? La de Maduro. Maduro sí lo hace en hiperinflación. Yo me tardé hasta el 2017 en decir que vivíamos en hiperinflación a pesar de lo que tú dices, ¿no? O sea, es verdad que vivíamos en una crisis que se estaba gestando, pero la hiperinflación comienza cuando pasa el 50% de inflación en un mes. Y uno pudiera decir, bueno, pero 49 no es hiperinflación, si ya casi. No, vamos a decir 50. Eso es como cuando un estudiante saca 10. Bueno, si sacó 10, pasó, si sacó menos, raspó. La diferencia entre el 9 y el 10 es mínima, pero es convencional. Es convencional. Un estudiante no debería pasar con 10, por decirlo así. Una economía no debería llegar a una inflación de 50%, pero si llega es porque el desorden ha sido tan grande
el financiamiento monetario ha sido tan grande que es muy difícil revertirlo. Y por eso es que se dice que después que se pasa el 50%, hay que esperar un año con una inflación por debajo del 50% para decir que pasó la hiperinflación. Por eso nosotros seguimos en hiperinflación ahorita. Y por eso quitarle 5 ceros hace apenas 3 años se perdió, y ahorita hay que quitar 6 ceros más. Y seguimos en un estado en el que no conocemos el presupuesto nacional, y no sabemos cómo están manejando las finanzas públicas. Por tanto, esa arbitrariedad sigue y la hiperinflación puede rebotar otra vez. Sin duda alguna. Y ya son niveles astronómicos, entonces, ¿no? De lo que estamos hablando. Estamos hablando de niveles astronómicos y de aumento de la crisis, ¿no? Ahora bien, Cadivi repartía dólares para viajar y a cambio de una carpeta. Recuerdo esos tiempos. Yo, por cierto, no tuve vínculos con esa realidad realmente, ¿no? Pero sí veía la intensidad de la gente para armar su carpeta. Y para viajes, para tarjetas de crédito, me tocó atender legalmente y como abogado casos en los cuales había denuncias por mal uso de las divisas, porque era un patrimonio del Estado que se daba barato para obtener algo que era muy apetecido, que era el dólar, ¿no? Entonces, se generó todo un caos, ¿no? Y sin embargo, nunca se eliminó Cadivi, sino que más bien se transformó en otras estructuras, en otras cosas, pero el esquema era el mismo, ¿no? Ahora bien, ligado a esto, hubo la gran corrupción, porque una cosa es la secretaria que pide unos dolarcitos para viajar, y otra cosa es el funcionario que se lucró y el vinculado con ese funcionario que utilizó el vínculo para lucrarse, comprando barato un dólar y después haciendo negocios que no correspondían o revendiéndolo a precio de mercado. Vamos a dejar esto aquí porque vamos a un pequeño anuncio institucional y al regresar volvemos con ese tema. Un poco qué impacto tuvo Cadivi en este crecimiento que tenemos actualmente y sobre todo en la hiperinflación y por supuesto el impacto en los derechos humanos. Ya regresamos. Muchas gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo,
Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bien, volvimos con Monitor de Derechos Humanos. Estamos con el profesor Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Quedamos en el aire hablando un poco de lo que fue Cadivi, y da la impresión, por lo menos es la percepción que aquí tenemos, de que Cadivi fue como una gran borrachera, como una gran embriaguez de la gran mayoría de los usuarios, y sobre todo que permitió un enriquecimiento ilícito de cantidad de personas que utilizaron cantidades enormes para comprar dólares baratos y luego revenderlos o reusarlos en otras actividades no permitidas. ¿Qué piensas de eso, Ronald? Bueno, primero que Nicolás Maduro, cuando comenzó su gobierno, reconoció esto, lo llamó cadivismo, incluso le puso ese nombre, y creó el CENCOEX, que prácticamente era lo mismo, ¿no? O sea, le cambió el nombre, pero esto estuvo funcionando hasta que ya no hubo dólares que repartir. Y al pensar en la borrachera, sí, yo pienso que parte de la resaca es la idea de que la dolarización es algo reciente. O sea, hay muchos que pensaron en los momentos en los que podían comprar esos dólares al precio de la carpeta, que era porque el bolívar era fuerte. Justamente la propaganda de Hugo Chávez para la primera reconversión era bolívar fuerte, ¿no? Y eso ocurrió en el año 2008. Todavía hasta el 2012 era posible hacer viajes al exterior y comprar por internet con dólares que suelen llamarse baratos, pero son baratos para el que los compra, dependiendo del tipo de cambio. Lo que el dólar se empezó a poner caro en relación a los ingresos de los venezolanos, muchos pensaron que era porque el bolívar no valía nada, que lo que había que hacer era cambiar de moneda. Y yo creo que esa borrachera de la que tú hablas no los hacía darse cuenta que estaban borrachos. O sea, y que ellos pensaban que el bolívar era un medio para comprar unos dólares. Incluso parte de la recomendación de los economistas era comprar dólares para ahorrar. Pero muchos no se daban cuenta de que compraban los dólares con los bolívares y que compraban comida con los bolívares y que había tarjetas de crédito que pagaban en bolívares pero les permitían comprar en dólares. Es decir, el sistema financiero venezolano tenía tarjetas de crédito a pesar del control de cambio, porque el problema no era el control de cambio, sino que hubiera dólares. Justamente cuando se empieza a hablar de la dolarización en Venezuela es cuando ya los que hay que empezar a usar son los dólares del colchón o los dólares que se ahorraron, si se ahorró alguno, porque pues muchos lamentablemente no tienen o no tenían dólares en ese momento. Al empezarse a usar el dólar como medio de pago, ya hay más personas que de pronto no tenían ahorros y reciben dólares, pero esos dólares a lo mejor los gastan también de inmediato, porque también se puede ser pobre ganando en dólares. Eso está a la vista en los Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, ese sistema del cadivismo sí permitió que muchos se enriquecieran y que muchos, de todas maneras, no se dieran cuenta de la perversión del sistema. Yo recuerdo cuando el dólar viajero dejó de presentarse o se empezó a recortar, que esa era la preocupación de muchos medios de comunicación. Cuando había una reducción se preguntaban, ¿qué va a pasar con el dólar viajero? ¿O qué va a pasar con la cuota qué va a pasar con la carpeta? Porque era como un derecho para poder hablar mal del gobierno, pero con los dólares en la mano. Correcto. Y una de las cosas que hizo malo el gobierno de Chávez fue el uso que le dio a los dólares. O sea, hacernos creer que esos dólares estaban allí para que nosotros pudiéramos viajar. Y nada más. Entonces, mientras eso pasaba, las capacidades de las empresas para importar, para producir, pues para hacer planes a futuro, se perdieron. O sea, todos esos dólares que no fueron a la electricidad, que no fueron al agua, que no fueron a la refinación de petróleo, son los que ahora estamos viendo la falta que nos hicieron allí. Cada vez que,
pusieron el agua, vamos a ver si pusieron el agua, se fue la luz, mira la cola de la gasolina. O sea, porque todos esos dólares se repartieron de una manera que no nos permitió hacer eso más de lo que algún previsivo haya hecho de ahorro en el exterior, no les permitió pues sostener actividades productivas necesarias para todos. Sí, yo creo que hay un importante en lo que has mencionado, y en el segmento anterior mencionabas el tema de la reforma constitucional del año 2007, que no prosperó, fue rechazada, pero aún así se impuso el Plan de la Patria del 2007-2013. Y ahí empezó ya a fomentarse esa idea de crear una moneda comunal. Entonces, las decisiones políticas siempre tienen una intención, a veces explícita y a veces implícita. Entonces, había una intención de sustituir el bolívar por la moneda comunal. Había esa fantasía, o realmente eso se dijo, y bueno, no sabemos qué pasó con la moneda comunal. Creo que no pasó de Katia y de algunos avisos que salían en la página web de algunos organismos públicos, ¿no? Pero de todas formas, el bolívar pereció como moneda. Pues como moneda hay sitios en Venezuela donde solo se acepta el dólar, en los Andes, o solo se acepta, el peso colombiano. En Caracas es el dólar. En Oriente y sobre todo en la zona de Guayana es el oro. Entonces, ¿qué podemos hacer con el bolívar? A pesar de que lo pongan en distintas expresiones monetarias. Sí, de lo que comentabas de lo que Hugo Chávez quería hacer con la reforma constitucional, a mí siempre me gusta recordar que él perdió esa elección por casi 2% de la población votante. Es decir, yo creo que también hay muchos chavistas que no son chavistas o creen que no lo son. O sea, personas que piensan que hay que controlar los precios, que hay que controlar el tipo de cambio, que hay que, ahorita con lo que ocurrió con la reconversión, hay muchos que piensan que hay que aplicar la ley de precio justo, porque bueno, ¿cómo es posible que los comerciantes suban el precio en un día cuando el precio del dólar está subiendo y no es el precio del Banco Central? Es como que Hugo Chávez recogió lo peor de los adecos y copellanos que precio y cambio, lo convirtió en parte de su discurso, y porque muchos piensan así, muchos piensan que el que vende los está robando. No es que produjo, no es que importó, no es que presta un servicio, sino que es un ladrón que se aprovecha de las necesidades de los demás. O que sus costos han aumentado de manera dramática también. Y no los tienen en cuenta. O sea, muchos compradores no piensan que cuesta más. Incluso cuando van todos corriendo a comprar antes de que suba el precio del dólar, les sorprende llegar después que el que vende subió su precio, porque piensa que le está transfiriendo el empobrecimiento a él. Pero no piensa al revés, no piensa que él está esperando que el otro le venda más barato de lo que podría para salvarlo de ese problema. Es decir, hay una visión de los derechos económicos que depende de la posición en la que uno se encuentra. Si yo soy consumidor, me parece muy mal que me suban el precio. Si yo soy vendedor, me parece muy mal que no me dejan subir el precio. Pero pocos se detienen a pensar por qué los precios suben o por qué los precios deberían bajar en algunos casos. ¿Y cuáles son los costos de esa intervención? Llevado al extremo, el control de precios sobre la gasolina nos ha costado horas de vida a todos, días de vida en determinadas partes del país. Con respecto a la moneda, sí, Chávez tenía un proyecto de ley comunal que estaba en la ley del sistema económico comunal, que fue resucitado hace poco con la ley de las ciudades comunales. Yo vi que el tema de la moneda comunal volvía a aparecer allí y de pronto desaparecía de las versiones que se ha dicho que se están discutiendo, pero que parece no avanzar mucho la discusión, ¿no? Parece que avanzan más la reconversión monetaria que esas leyes, ¿no? Afortunadamente. Pero, ¿cuál era el propósito detrás de esa moneda comunal, desde mi punto de vista? Una expresión de cómo se entiende la política. Chávez hablaba de algo que llamaba la toparquía, que era el gobierno del lugar. Pensaba que la gente debía vivir en unos pueblos en donde compraba y vendía a cambio de esa moneda comunal, y lo que se producía allí y lo que llevaban las misiones, como Mercal, que ya no existe. Entonces, la población estaba fijada en el territorio, y una manera de fijarla es con una moneda que solo se puede usar en ese territorio.
Pero ¿cómo uno ahorra? ¿Cómo se lleva uno dinero a otro sitio donde no se lo van a aceptar? O sea, es como las fichas de Hacienda del siglo XIX, que dejaba a la gente pegada en el territorio. Ahora, con todo lo que ha ocurrido, yo no creo que el Bolívar haya finalmente muerto, ¿no? O sea, es verdad lo que tú dices, o sea, hay monedas distintas que se usan en Colombia, en la frontera con Colombia, perdón, en la frontera con Brasil, en las islas, en las ciudades se usa el dólar, pero el Bolívar todavía se usa. Y allí es importante ver por qué. O sea, si tenemos un tipo un de Bolívar cambio, digital, un Bolívar digital es el que se usa. en este momento se utiliza el Bolívar de las transferencias que producen los bancos con todos los problemas que tienen, porque no hay Sí. billetes. Y entonces, efectivamente, ya era digital en ese sentido, digital privado, digital de los bancos, digital público, en el caso del Banco de Venezuela, cuando servía, ¿no? Que era algo que te permitía hacer transacciones. O sea, las cadenas de alimentos, las cadenas de medicina, reciben pagos en bolívar. ¿Qué hacen después con eso? Le pagan a sus empleados, le pagan a sus proveedores, compran dólares. ¿Qué hacen los trabajadores cuando reciben eso? Compran comida, si pueden compran dólares, mientras les toca comprar comida otra vez. ¿Qué hacen los proveedores? Le pagan a sus trabajadores, compran dólares, le pagan a los proveedores. Es decir, los bolívares son medio de pago, no sirven para ahorrar. Pero si supiéramos, tendríamos problemas. Y te voy a dar 2 ejemplos de eso. Lo que pasó con el Banco de Venezuela hace poco. O sea, mucha gente estaba preocupada porque no era que tenía ahorros en el banco, es que sin la tarjeta no podía comprar comida ese día. O sea, si no podía utilizar los medios de pago que el banco le ofrece, no podía hacer las transacciones diarias. Y eso es terrible cuando uno vive día a día, ¿no? Por otro lado, lo de la reconversión. ¿Por qué han aplicado otra vez la ley de precios justos? Porque los precios de los alimentos subieron muy rápido en un día. Los precios en bolívares, porque si no, no hubieran subido. O sea, los precios en dólares estaban igual. El problema fue el tipo de cambio que te sale en el teléfono. Entonces, si es necesario todavía poner controles de precio a vendedores de alimentos, es porque todavía hay mucha gente que compra sus alimentos en bolívares. No es en todo el país. Como tú dices, bueno, hay muchos que utilizan pesos. Y ahorita, como están vinculados todos los sistemas financieros, habrá quienes habrán ido a Colombia a abrir su cuentica y entonces pagan, en vez de pagar con CELE, pagan con su tarjeta de un banco colombiano. Pero eso también pasa en el resto del mundo sin hiperinflación y sin Maduro. Sí. Eso de distintas monedas. El sistema multimoneda es algo habitual en otros países por la diversificación que te permite las nuevas tecnologías. Entonces, pero esa no es la razón en Venezuela. La razón en Venezuela es otra. Por eso, pero en Venezuela se puede aprovechar lo que hacen en otros países para poder tener el mismo servicio y protegerse de este proceso de destrucción que tenemos en nuestro país. Sí. Volviendo al tema de la destrucción, esta destrucción de la economía y también de los ingresos implica entonces un problema muy serio para los derechos humanos, especialmente los económicos, sociales y culturales, porque no hay dinero para ir al teatro, para ir al cine, para comprar un buen libro, no hay dinero para pagar servicios educativos, por ejemplo, de calidad, profesores, cursos, etcétera, y no hay dinero para la supervivencia, ¿no? Entonces, ahí volvemos al otro concepto que está en la encuesta en COVID, el de pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? Pobreza extrema es tener un nivel de ingresos que no permita comprar la cesta alimentaria, es decir, que no permita comprar comida. La pobreza es, bueno, hay personas que pueden comprar comida y algo más. Y es muy importante lo que dice sobre los derechos culturales, porque hay quien podrá decir, bueno, ¿por qué tiene que pensar en ir al cine? Cuando hay gente muriéndose de hambre. Eso, hay una manera de organizar las necesidades de las personas que parece esa famosa pirámide que dice que primero hay que sobrevivir y después hay que tener un espíritu cultivado, ¿no? Es como si uno tuviera que satisfacer su animalidad primero para luego convertirse en un ser humano en el sentido cultural del término. Y yo pienso en tantos artistas que vivían muertos de hambre, como Van Gogh, por ejemplo, que uno pudiera decir, bueno, pero ¿por qué yo tengo que organizar
el criterio de pobreza a partir justamente de que la gente coma o no. Porque hay quienes dicen, es mentira que en Venezuela hay pobreza, porque no todos comen de la basura. Yo digo, claro, hay gente que come en la basura porque hay otros que botan comida en la basura. Es decir, hay gente que come suficiente para que quede comida en la basura y otros se la consiga. Y eso es horrible, una tragedia. Ahora, posiblemente el que está comiendo y botando la comida no está comiendo balanceado, no está comiendo variado, no está comiendo proteínas, lo que está botando es lo que come todos los días. Y esa persona, para poder comprar eso, está dejando de comprar libros, no tiene conexión a internet, no puede salir de su casa muy lejos porque no tiene gasolinas, son personas mayores, viven encerradas en su casa. Si el ascensor está malo, no pueden salir ni siquiera al jardín de su casa en caso de que hubiera, porque ese es otro detalle interesante, ahorita que digo jardín, porque muchos piensan que porque alguien viva en una zona que fue de clase media, no es pobre. Pero hay una pobreza de deterioro dentro de las viviendas, o sea, de imposibilidad de tener acceso a las áreas comunes, sobre todo de las personas mayores. La ECOBI recoge que la migración ha sido tan importante en nuestro país, sobre todo entre personas jóvenes, que el bono demográfico que había en Venezuela, algo de lo que Anitza Freites ha hablado mucho, se ha ido perdiendo más rápido de lo que se esperaba. Es decir, quedan más personas mayores cuidando a sus nietos, y cada vez más débiles por sus problemas de alimentación, problemas de salud, los problemas de la edad, que pueden ser pobres viviendo en una zona residencial y no ser considerados pobres por eso. Y es algo sobre lo que tenemos que pensar. Sí, porque ahí viene el dilema entre los ingresos y lo que pudiste comprar en la época democrática mediante el crédito hipotecario, por ejemplo, y tenías tu casa en una buena urbanización, pero ahora no puedes mantenerla, no puedes pagar el jardinero, no puedes pagar las filtraciones del techo, no puedes pagar cuando se deteriora una poceta, cualquier cosa básica, ¿no? Pero mencionabas algo que me gustó muchísimo sobre el tema de los derechos culturales, porque mucha gente piensa que no son necesarios. Y creo que mencionaste implícitamente la pirámide de Maslow, ¿no? Exactamente. Y sobre las necesidades. Las necesidades básicas están en el piso, valga la redundancia, en la base, pero la autorrealización solo es posible a través de un proceso de maduración para alcanzar la sabiduría. ¿Y cómo alcanzas la sabiduría si no tienes acceso a la información, a los libros, a la educación? Aparte de la sabiduría espiritual, estoy hablando de la sabiduría de conocimiento, el acceso al saber. Me gustaría que como profesor nos hiciera una reflexión sobre eso y el drama que nuestros colegas están viviendo cuando han sido profesores por 30, 40 años de dedicación exclusiva y hoy no tienen un ingreso sino de $4, algo así, al mes. Sí. ¿Qué opinas de eso? Hay también una gran paradoja, por eso es que cuando uno se pregunta de qué habla la ENCOBI cuando habla de pobreza, hay que pensar en todas las dimensiones que la ENCOBI recoge y las que no puede recoger por problemas de información o de las definiciones que elige, ¿no? Porque uno pudiera decir, un profesor universitario que no puede comer, ¿en qué sentido es pobre? O sea, es pobre en ingresos, porque los ingresos no le permiten adquirir la canasta básica alimentaria, pero en términos de educación no es pobre, en términos de capacidad no es pobre. ¿Qué ocurre con una persona mayor que vive en una quinta solo porque se fueron todos sus hijos? Uno podría decir, bueno, tiene una vivienda, por eso no es pobre, pero ¿qué pasa si los hijos no le pueden mandar un ingreso y depende de la pensión? Porque es un profesor universitario, por ejemplo, y los hijos no han conseguido un trabajo o lo perdieron con el COVID y no pueden enviar una remesa. Entonces es un pobre profesor universitario que vive en una casa que pudo comprar en los años en los que había crédito, por ejemplo. Entonces, justamente preguntarse qué implica la pobreza es todo un tema muy, muy rico paradójicamente, ¿no? En definiciones y en contradicciones. En nuestro caso, cuando hablamos de los profesores, hay un problema también, así como muchos piensan que los comerciantes no deben vender caro, relativamente, ¿no? Y hay que poner control de precios. Muchos piensan que como la salud y la educación son derechos humanos, el que es médico o maestro no puede cobrar por lo que hace.
O sea, que cuando alguien dice yo voy a estudiar educación, lo primero que dicen es, bueno, no te irás a hacer rico. Porque hay como una idea de que ese es un trabajo que se hace porque es un derecho de los demás. El que trabaja no tiene derecho a cobrar por su trabajo si es médico, porque José Gregorio Hernández, mi papá era médico, tú conociste a mi papá, ¿no? Sí. Mi papá era médico y él decía, no, José Gregorio Hernández nos ha hecho una broma, porque era un santo. Y mi papá también, o sea, mi papá trabajaba en el hospital universitario en los años en los que había una posibilidad de vivir con el salario de un médico en el sector público. Pero ¿qué pasó con los años que vinieron luego? O sea, a veces dicen, profesor universitario es un tipo que tiene una vocación, es un héroe. Yo digo, no, yo no quiero que me vean como un héroe, yo quiero que me vean como un profesor universitario que debe poder comprar su libro para poder seguir estudiando, que debe poder tener tiempo para ver el techo. O sea, un profesor universitario, tú te la debes pasar en eso, viendo el techo. Un profesor tiene... Eso es parte de lo que nos enriquece, o sea, poder pensar en lo que estamos haciendo. Entonces, a veces esa pobreza que sufren muchos profesores, los médicos con el caso del COVID en este momento, por ejemplo, o sea, están en la primera línea, y eso pasa en España, y pasa en otros países, están en la primera línea, hay que aplaudirlos, pero si dicen que hay que pagarle más, ¿no? ¿Y por qué? Si ese es un derecho humano, tú vas a dejar que se muera el otro. Allí hay un problema, y es muy bueno que lo hablemos además en tu programa sobre los derechos humanos, porque los que cuidan los derechos de los demás también tienen derechos. O sea, también necesitan tener una vida rica para poder prestar un servicio que enriquezca a los otros. Y eso no es solo un problema de ingresos, también es la consideración de la sociedad que los rodea. No es la lástima del profesor o del médico, sino saber que con ellos es que uno puede volver a pensar en problemas viejos, poder deslastrarse de prejuicios, poder encontrar nuevas soluciones. A medida que se empobrecen los que nos prestan estos servicios, quedan más los que los necesitan desamparados. O sea, pensar en esto en este momento, en un venezolano dentro de 10 años que se enferme y tenga que ir a un hospital, cuando el proceso de formación de médicos se detuvo, ahorita, hoy está detenido, es una tragedia, porque en otras partes del mundo habrá soluciones que no sean dolorosas, que sean rápidas, que no sean invasivas, y aquí en Venezuela va a haber alguien que no sabrá qué hacer, podrá causar dolor en enfermedades prevenibles. A medida que avanza el tiempo, el conocimiento es algo tan importante para salvar una vida, que perder el conocimiento es perder la vida, y es un problema grave. Nos quedan 2 minutos apenas, Ron. Te voy a hacer una pregunta desafiante por la brevedad. ¿Qué puede hacer aquella clase media que fue profesora, que fue maestra, que fue médico o médica? Esa clase media tan importante en Venezuela que permeó, digamos, nuestro país durante tantos años y que se fue formando a partir pues de la importancia que tuvo el petróleo en nuestra economía, pero también del esfuerzo propio, ¿no? Y de algunas políticas para formar cuadros profesionales como la famosa Fundayacucho, por ejemplo, ¿no? ¿Qué recomendaciones en torno a qué puede hacer de acuerdo a las posibilidades que tiene, que no son muchas porque la decisión está en manos del gobierno para controlar la hiperinflación y el empobrecimiento? Pero ¿qué podemos hacer los que fuimos clase media y que ahora estamos empobrecidos? ¿Qué sugieres? Bueno, lo primero, como me das 2 minutos y hablaste 1, lo primero que te digo es que, bueno, siendo hijo de un médico del Hospital Universitario de Caracas y siendo yo profesor de la Universidad Central de Venezuela, además ahora profesor en la Universidad Católica de Bello, lo primero es sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. O sea, ha sido un proceso de destrucción que hemos visto desde adentro. Entonces, yo veo muchas veces a los profesores o a los médicos que sienten un tremendo desaliento por el empobrecimiento y la falta de reconocimiento de los demás. Pero si hemos llegado hasta acá siendo lo que hemos sido, eso tiene un valor extraordinario. Yo cada vez que veo a una persona mayor, una vez vi en el IESA a alguien diciendo, en nuestras manos se perdió la democracia, las nuevas generaciones podrán, y yo decía, oye, pero tú estás diciendo eso
en el IESA, donde tienes un montón de jóvenes delante, y el IESA existe porque tú sigues ahí. Es decir, lo que hemos logrado hacer ha sido preservar la idea de democracia, la idea de conocimiento, la necesidad de incluso en medio de un empobrecimiento que nos afecta directamente, compartir el conocimiento y la importancia del conocimiento a pesar de todo. Eso no nos hace unos héroes, no nos hace unos santos, pero nos hace personas que respetan el conocimiento. Y eso es lo más importante que le vamos a dejar a los que vengan después, que nosotros sepamos que lo hicimos. Y bueno, luchar contra la pobreza, algo se nos ocurrirá, porque para eso somos médicos o profesores o maestros, ¿no? Algo se nos ocurrirá. Sí, bueno, creo que estas ideas que has dado son centrales, son muy importantes, y creo que nos han dado un sendero muy interesante, ¿no? La lucha va a continuar, es un maratón con obstáculos en su ida y alguien apagó la luz. Entonces tenemos que encender el bombillo y seguir esforzándonos permanentemente. No nos queda más remedio. Muchas gracias, Ronald. Seguramente volveremos a conversar en otro momento, y hasta el próximo miércoles a los escuchas de este programa. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente.